¿Usted dónde estaba? Aquí mismo, en este lugar. Por esa puerta la vi irse por última vez. ¿Ninguna palabra? ¿Ninguna explicación? No, nada. ¿Cuánto llevaban de casados? 28 años. ¿Qué gustos pidieron? Los de siempre, los dos lo mismo pedíamos. Chocolate amargo y dulce de leche. Tiene que variar, tiene que pedir otras cosas. Si no, uno se cansa, se empalaga. Por eso tiene que probar y probar hasta definir qué es lo que le gusta a usted y qué es lo que le gusta a ella. ¿Eso qué tiene que ver con la desaparición de mi esposa? Nada, Aníbal. Primeros pensamientos, asociaciones libres. Priscila, Priscila. Ya tuvimos variedad de sabores, es hora de definirlos. Siempre va a haber tiempo de trabajar. Ahora disfruto. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Yo soy Acuario, ella es Escorpio. Es un gran año para esta combinación. Ella se separa. Fiesta del reencuentro. No, es el universo hablándome. El universo me habla muy seguido. Perdón, no me presenté, Martín. El protagonista de esta serie. Les confieso que hasta hace un tiempo no sabía de qué iba la serie. ¿Comedia? Drama. Suspenso. Me veo un poco como Jack Bauer. Acción. Prison Break. Yo sería Michael Scofield, el más fachero. Marga, Julieta, Alejo, Andrés y yo. ¿Les suena How I Met Your Mother? 5 amigos. Friends, 5 amigos. Y Phoebe. De Friends yo sería Ross, que termina con Y de How I Met Your Mother yo sería Ted, que termina con Y yo soy Martín, que termina con Priscila. Cuando tomas una decisión tenés que actuar rápido. Por eso acá me ven, primer paso y no por eso menor. Contárselo a mis amigos. Hablar con alguien es empezar a materializar un sueño. ¿Estás bien vos? Mejor que nunca, ya pedí. ¿De qué querías hablar? No me digas nada. ¿Viste la novela? Sí. ¿Quieres saber lo que pasa? No, No te lo puedo decir porque es una especie de juramento Está bien, hipocrático, está bien. un contrato. Perjudica mi laburo si te cuento. No me interesa tu novela, vengo a hablar de otra cosa. Ok. Cuando pedís helado, tomás siempre los mismos... Comes. Es una bola sólida el helado. Se come. No, es tomar. Voy a tomar un helado, no comer un helado. ¿Es esto lo que quieres hablar? No, no. Ok. Cuando comes helado, ¿pedís siempre los mismos gustos o vas variando? Chocolate amargo y dulce de leche. Siempre los mismos. Bueno, yo no, cambio todo el tiempo. ¿Qué revelación? ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que si pedís siempre los mismos gustos, no conoces todos los demás. Y yo siempre estuve cambiando. Toda mi vida el mismo gusto. Toda mi vida con margarita. Sabor a margarita. Nunca probé otros sabores. Otras personalidades, otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo. Y si coge mal, y si yo cojo mal y ella no se da cuenta, voy a morir cogiendo mal y sin saberlo. Una vida de mal cogido. Sí. Voy por Priscila. Es el momento, ¿no? Sincronicidad. No, verga, de vueltas, 30% cabeza de puta. Sos lo peor que me pasó en la vida, sabelo. Sos lo peor que me pasó en la vida. Encima de esta oficina no hay un puto wifi bien de mierda. Le puse el paquete de Super Premium Galón Pagol que me vendió la mina esta. No funciona igual. Sí, está relacionado con lo que yo de Priscila, ¿viste? Todo lo de Priscila. Todo el fin de semana, Priscila. Yo me la No tengo puedo respirar. Aire. Eso. Necesito aire, luz, espacio, tiempo. Disculpe, ¿Sí? podría pensar más bajo, que hay otra gente intentando pensar también. Disculpe, a veces me sobreexcito un poco. La cabeza no paro de Lo pensar. entiendo, joven. Intente limitar su pensamiento un poco. No es sano.
madre. Cuando pedís helado, ¿comés siempre los mismos gustos o vas cambiando, no? Tomás helado, no comés. ¿Viste? Alejo dice que es al revés. ¿Podés creer eso? No, y para eso me hiciste salir. No. Cuando pedís helado, ¿tomás siempre los mismos gustos o cambiás? Mentira, no, siempre los mismos. Ah, porque si pedís siempre los mismos gustos te perdés todos los demás, Andrés. Yo ya probé todos. Pero ya sé qué gustos quiero, ¿entendés? Yo me la tengo que jugar, tengo que ir por ella. Tengo que ir por ella. Revelación. Ya sé que quiero en esta vida, no más de menta y granizo. Será pistacho, mascarpone o frutilla, porque yo no quiero Andrés, trabajar. Te estaba contando algo, Andrés, ¿estás bien? ¿La misma gusta de siempre? Las de siempre. ¿Vos no pensás que quiero probar mousse de maracuyá? Guirotos al whisky. Harto del chocolate amargo. Harto del dulce de leche. Mascarpone, no te dice nada. Crema flan con dulce de leche. Hacen helado con el flan y el dulce de leche. Un helado. Pará un poco, Alejo, ¿por qué no me avisaste antes de pedir? ¿Por qué no decís nada? Háblame, decime, ¿qué querés? ¿Probar otra cosa? Yo te invito, agarra. ¿Estás bien? Sí, estoy harto de mi trabajo. Siento que me voy a jubilar ahí adentro. Bueno, lo que yo te decía tiene que ver un poco con eso también. Va por ese lado. Si vos lo pensás Hay un momento en la vida en que se define quién es uno. Y yo ya lo pasé, ¿entendés? Y Sí. pienso, ¿cuánta cosa pude haber sido? ¿No te pasa? Me pasa porque tiene que ver con lo de Priscila. Si vos prestás atención, tiene que ver una cosa con ¿Sabes la otra. cantidad de cosas que me arrepiento que no hice? Bueno, menos drama barato, por favor. Sí, Yo sin eso, ningún menos problema. drama barato. Más acción, más suspenso, sentirse vivo, tener una vida completamente diferente. Está bien, hablemos de lo tuyo. ¿Viste la película Vanilla Sky? Sí, es una copia de una española. Abre tus ojos. Bueno, no abre tus importa de qué copia, Andrés. Lo importante es que hay una frase muy importante. Cuando uno quiere darlo todo por algo, lo da o algo parecido. Si vos querés dejar tu trabajo, déjalo y ya está. Pero sos muy negativo. En No, definitiva, sos no muy- es así. No soy negativo. ¿Ves? Negás todo. Es el sistema, enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar tarde, fingir sonrisas, recibir sueldos de hambre, trabajar por obligación es morirse un poco y perder la capacidad de imaginar días completamente distintos. Esa es la condena de los amos de todos los tiempos. Yo exijo la vida. Y si algo tiene que morir, esa es el orden de explotación al que nos someten. ¡Renuncio! Me doy cuenta del presentismo. No, si sos una poronga, eso. Vos y mi ex son lo peor que me pasaron en la vida. Y ahora te quedaste sin señal. No. Abro Google Maps y no me abre. No, así no lo puedo usar. No lo puedo usar. El peor teléfono del mundo es un milagro. Tu vida es una mierda alrededor del teléfono. Hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. No, hoy a la noche no. Bueno, dale, te paso. Hola. Hola. ¡Verga sos! Siguiente movimiento, redes sociales. La conquista 2.0 tiene sus reglas. Priscila cambió la foto de perfil. ¿Poner me gusta o no poner me gusta? Esa es la cuestión. Me gusta. No, mejor lo sé. No, sí me gusta. 72 me gusta. No, tengo que resaltar. Qué linda que estás. Punto. Sos un caramelo. No, borrar. Te sacaste una igual en tercer año. Siempre es esa mi sonrisa inconsciente de ser fotografiada. No, es un montón. Borrar. Carita sonriente. ¿Qué fue eso de hoy? No fue nada.
¿Vos nunca te cuestionaste el haber estado solamente conmigo? Sí, puede ser. ¿Vos? La monogamia pide algo que es imposible. A ver, una sola persona tiene que saciar todos tus deseos y contemplar todos tus yo posibles. Sí, o hablar de todo, compartir todo lo que te gusta. Freud decía que el objeto de deseo es tal en tanto no se consiga. Entonces, ¿cómo mantener el deseo sobre algo que uno ya posee? No sé, variedad. ¿De verdad? ¿De verdad qué? Si de verdad me estás diciendo lo que me estás diciendo. ¿Qué crees que te estoy diciendo? ¿Me estás citando a Freud, Alejo? Sí, ¿por qué no? Porque te cité 1000 veces con que vayas al psicólogo y siempre saltás con que no crees en el psicoanálisis, que es una estafa. Es una estafa el psicoanálisis contemporáneo, sostenido por la industria del sofá. Eso sí. Sos un estúpido. Vos más. Aunque podríamos probar de salir cada uno por su cuenta, separados con su propio espacio. Me parece bien. Estaba escribiendo un texto larguísimo. Me arrepentí y borré todo. Le puse carita, sonriente. Y ella puso me gusta. Eso tiene que significar algo, ¿te parece? Carita sonriente. Sí. ¿Cuál le pusiste? Porque hay muchas. Sonriente. La de los cachetes colorados, vergüenza. La que no muestran los dientes. No, la del riente. Ah, la más linda. ¿Qué necesidad tienen las minas de andar fijando horario, poniéndote pautas? Hola, Marga. Sí, estoy terminando acá la última cerveza con los chicos. En media hora bajo. Si no llego a bajar, escucha este mensaje otra vez. ¿Qué? Nada, estás de canchero. Macho alfa. ¿Está bien? Está bien. Un viaje tenemos que hacer. Eso es un viaje. Me veo, ¿Cómo? los tres Eso. a la deriva. Con mochilas. Ojalá renunciar y viajar todo un año afuera. Bueno, renunciar no sé, pero... A Europa, vamos a Europa. ¿Estados Unidos? Sí, Francia, Italia. No, Centroamérica. La plata en el No. continente, si somos latinos. ¿Por qué Centroamérica no voy. No, en Centroamérica está lleno de peste, fiebre amarilla. Peste, hay huracanes. Malaria. Esos son los diarios que calor leemos. en el Caribe. Hay de todo en Centroamérica. Hay que darse todas las vacunas, chicos, No podemos ir así de prevenido. No, si vamos a Europa, sí, no pasa nada. En Europa, con la vacuna. Hace un frío. ¿Tenés pasaporte Mata vos? todo. ¿Todos tienen pasaporte? Sí. No, yo no. No. Nunca viajamos con Marga. ¿Nunca viajaron? Acá, por el país. Pero ¿Cabotaje? Vuelvo de cabotaje. Cabotaje. No. ¿Cabotaje? ¿Qué es eso? Y que no salís de los límites del país, de la frontera. Que dejas la plata en tu casa. Y bueno, yo dije por el país. Viajamos Claro. por el país. ¿Por qué me la complicás? ¿Pero nunca fuiste a Brasil? De chico. No necesitas pasaporte para Brasil. Es el No, Mercosur. Brasil, entonces. No, vamos a Europa. Yo no quiero No, saber nada Europa con el no, calor, los Europa no. mosquitos, las cosas que te pican, te pinchan las plantas. Pero si Centroamérica es 10 veces más grande que Europa, ¿por qué vamos a ir a un lugar más No, chico? vamos a Europa porque hay algo mejor. A los hostels de Europa, las chicas holandesas. mejor. Hay mayor mejor. seguridad, hay mayor seguridad. Ah, eso es mentira. Son muy altas las holandesas.